El 10º álbum de Nightwish. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué hay de nuevo? ¿Será más pesado que Oceanborn? ¿Cuántas canciones tiene? ¿Será una obra maestra barroca del Pleistoceno evolutivo cuántico galáctico? ¿O un desastre? Bueno, si estás interesado en la música de Nightwish, aquí te mostraremos todo lo confirmado de su 10º álbum. «12 canciones. Algo 100% real es que habrán 12 canciones nuevas para su 10º álbum, de las que podemos destacar una canción que va a sobrepasar los 6 minutos de duración, como ya se venían presentando en los 2 anteriores trabajos a este 10º álbum. Por lo que en cuanto a sonido ya te puedes hacer una idea de qué es lo que te puedes esperar. Si te gustó su 8º y su 9º álbum, su 10º álbum probablemente te guste también. Si bien hay 12 canciones confirmadas en su 10º álbum, no hay que dejar pasar por alto los comentarios que hacen algunas personas sobre los álbumes con Floor Jansen. Algunas personas dicen: están desperdiciando la voz de Floor Jansen. No están sacando todo su potencial. Se escucha muy plana. Sus álbumes se escuchan muy poperos. Incluso Annette los podría cantar. Pero bueno, eso ya es algo subjetivo y queda a criterio personal de cada quien qué tanto le gusta la voz de Floor o les desagrade. Hay que esperar con qué nos sorprende el 10º álbum de la banda. Solo el Mr. Tuomas sabe lo que hace. 3 videos musicales. Algo que va a venir confirmado son 3 videos musicales acompañados de su 10º álbum, que van a describir, plasmar las ideas y conceptos de la temática de su 10º álbum. Los videos se lanzarán gradualmente a lo largo del año 2024. Tengan en cuenta que los videos contendrán algunas partes que van a ser hechas por CGI, o sea que no van a ser reales. Esto es algo muy normal en la industria. Cuando no se puede recurrir a efectos prácticos, optan por usar efectos generados por computadora, conocido como CGI. ¿Sabes dónde más Nightwish usó CGI? En su película Imaginaerum, puedes ver la reseña que está apareciendo en la esquina superior derecha de tu pantalla. Más de 1000 grabaciones de orquesta. Nightwish compartiría la imagen que estás viendo en pantalla en sus redes sociales, en donde nos muestran que el 10º álbum viene más cargado de orquesta sinfónica. Específicamente, 1065 grabaciones de orquesta. Esas grabaciones de orquesta se llevaron a cabo en Abbey Road Studios. Si quieres un punto de comparación, ahí te va. El primer álbum que implementó orquestas reales, Century Child, tiene 337 grabaciones de orquesta. Once tiene 742 grabaciones de orquesta. Dark Passion Play tiene 806 grabaciones de orquesta. Imaginaerum tiene 1237 grabaciones de orquesta. Endless Forms Most Beautiful tiene 989 grabaciones de orquesta. Human Nature es un álbum doble, tiene un total de 1132 grabaciones de orquesta. Imaginamos que esas cantidades de orquestas en los álbumes de Nightwish ya las conocías, si eres un fanático real, claro. Tú mismo en tu casa puedes ir y contar una por una las grabaciones de orquesta de los álbumes antes mencionados. Dudamos que lo vayas a hacer. Pero ahí están los datos, y como pudiste observar, Imaginaerum sigue siendo el álbum con mayor orquesta de toda la discografía de la banda. Pero bueno, más allá de eso, el 10º álbum de la banda por la calidad del sonido de la orquesta que grabaron en Abbey Road Studios. Ya sabemos que podemos esperar algo grande en cuanto a calidad de sonido. Solo queda esperar. Solos de guitarra. Algo que ha ido disminuyendo son los solos de guitarras en la trayectoria de Nightwish. Pero sin embargo, en el 10º álbum habrán solos de guitarra. Por si pensaban que hace tiempo que Nightwish no implementa solos de guitarra, están muy equivocados. En el álbum del 2015 hay solos de guitarra, también en el álbum del 2020. Si es que escuchaste los álbumes antes mencionados, claro está.
El 10º álbum contará con solos de guitarras a cargo de Mr. Vuorinen, aunque puede que no sea algo tan relevante. De que vienen solos de guitarra asegurado. Será más pesado que Human Nature. Algo extremadamente confirmado es que el 10º álbum de Nightwish será más pesado que el Human Nature y Endless Forms Most Beautiful. Estos dos álbumes antes mencionados tienen divididos a los fanáticos. Por un lado están los que defienden a capa y espada que esos álbumes son obras maestras. Y por otro lado están otras personas que no les han convencido esos dos trabajos con Floor Jansen. Algunos consideran que los dos primeros trabajos con Floor Jansen son auténticas obras barrocas, y otros directamente les parecen que son reciclados de los anteriores trabajos a estos antes mencionados. Pero el 10º álbum será más pesado, traerá variedad, tal vez algo cercano a lo que fue en su momento el Oceanborn o el Wishmaster, que son los trabajos donde experimentaron con el power metal. Ya sabes, doble bombo súper rápido, guitarras pesadas y melódicas, y una atmósfera más oscura. Lo que muchos fanáticos esperan es que puedan combinar esa pesadez que los caracterizó a finales de los 90s e inicios de los 2000 y combinarlo con lo que fue la epicidad orquestal del Once. Si se hace bien puede quedar una obra maestra que perdurará por siglos. Ya veremos qué sucede. A ver si este trabajo es una obra maestra o es otro desperdicio de potencial. Fin de una trilogía. Tuomas afirma que con este 10º álbum se cerraría una trilogía que empezó con su 8º álbum, es decir, el álbum del 2015, y culminaría con su 10º álbum, dándole un cierre a esta trilogía que se empezó con temas científicos como la teoría de la evolución, la historia del universo, las especies, los humanos, las células, y más cosas relacionadas al campo científico. El 10º álbum seguirá la misma atmósfera que Endless Forms Most Beautiful y Human Nature, pero a diferencia de su 8º y su 9º álbum, los cuales tuvieron giras instantáneamente al momento que fueron lanzados. El 10º álbum será el primero de toda su historia, y repetimos, el primero de toda su historia, que no contará con giras tras su lanzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Desde el año 1997 hasta el año 2023, la banda venía haciendo giras casi de manera ininterrumpida, con la excepción del año 2006 por el tema de la expulsión de Tarja y la incorporación de Annette. De ahí en más, durante el periodo antes mencionado, la banda estuvo en giras ininterrumpidamente. ¿Qué pasará después? 6 de abril del 2023, la banda emitió el siguiente comunicado en las redes sociales. Como Human Nature World Tour está llegando a su fin, creemos que ahora es el momento de contarles nuestros planes para la próxima fase de nuestro viaje. Después de los espectáculos planeados para junio de 2023, estaremos colgando nuestras espuelas por un tiempo indeterminado. En cuanto a las actuaciones de conciertos en vivo, no estaremos de gira en el 10º álbum. Las razones de esta decisión son personales, pero todos estamos de acuerdo. Son vitales para el bienestar y futuro de la banda. Tengan la seguridad de que todavía nos encanta trabajar juntos. Y esta decisión no tiene nada que ver con el embarazo de Floor o nuestros proyectos individuales. Kai Hackto sorprendió a inicios del año 2024 al revelar que Nightwish no hará giras al instante de que sea lanzado el 10º álbum de la banda, confirmando que no volverían a los escenarios en 2 o 3 años. Esto nos deja con los posibles años de retorno de Nightwish a los escenarios, 2026 o 2027 en el mejor de los casos. Tengamos en cuenta que el 10º álbum de Nightwish se lanzará en 2024. Algunos ya empiezan a especular que en el año 2026 harían una gira por el 30 aniversario del demo de la banda, o sea Nightwish, que se lanzó en 1996. O probablemente si regresan a los escenarios en el año 2027, algunos ya especulan con que harían una gira por el 30 aniversario del álbum debut de la banda, Angels Fall First, que se lanzó en el 1997.
Los más conspiranoicos están pensando que estas posibles giras contarían con todos y cada uno de los miembros que formaron parte de la banda, es decir, Sami Vanska, Nevalainen, Tarja, Anette y Marko Hietala. Pero esto último es algo muy poco probable de que suceda, pero no imposible. Posiblemente eso siga siendo un sueño húmedo de los fanáticos. ¿Por qué lo decimos? Simple. Debido a las polémicas que surgieron a lo largo de la trayectoria de la banda, como la expulsión de algunos miembros que eran queridos por la audiencia, incumplimiento de los pagos, cuestiones de salud y cosas moralmente cuestionables. ¿Tú qué crees que pasará después del lanzamiento del 10º álbum de Nightwish? ¿Tienes altas expectativas por este álbum? ¿Será una obra maestra o una decepción total? ¿Crees que marcará un antes y un después en la historia de Nightwish? Suscríbete al canal, dale like al video y comparte este video con más personas. Sueña con Florcita y nos veremos en un relato opuesto.